compañeras, compañeros, cuentistas como yo. Otra semana más. Hoy os traigo las primeras lecturas del año, los libros leídos en enero de 2022. Me vais a perdonar porque no sé cómo se me va a oír, estoy con un catarro importante, llevo ya días, entonces voy a procurar hablar lo más claro posible. Sin embargo, las dificultades, voy a hacer todo lo que pueda porque traigo lecturas muy interesantes que quiero compartir con todos vosotros. Mirad, en primer lugar, la lectura número 1, la primera lectura del 2022, ha sido La Casa de la Alegría de Edith Barton. En La Casa de la Alegría nos encontramos con una protagonista, Lily. Es una mujer de la alta sociedad, cercana a la treintena, cuando comienza la novela tiene 29 años, que no tiene padres. Se ha quedado al cargo, al cuidado de una tía. Sin embargo, con esta tía no tiene una relación demasiado cercana, demasiado estrecha. Para Lily, sus máximas pues son el dinero y las apariencias. De hecho, así ha sido educada. Sin embargo, cuando conoce a Laurence Selden, todo parece cambiar, porque le surge otra serie de pensamientos, de reflexiones, de inquietudes que hasta ese momento no se había planteado. Lily ha rechazado numerosas propuestas de matrimonio y a lo largo de la novela, de la historia, seremos testigos de la decadencia del personaje principal, de Lily. Esta novela fue escrita por la autora en el año 1905 y está ambientada en el Nueva York de la época. Bueno, realiza una crítica mordaz sobre la sociedad de aquel entonces, sobre la alta sociedad de aquel entonces, una sociedad hueca, una sociedad vacía, despiadada, materialista, incapaz de compadecerse de nada y de nadie. Me ha parecido una novela extraordinaria. Al principio no es que cueste cogerse a ella, sí que a mí me sorprendió ciertos párrafos, ciertos pasajes muy altos, muy elevados. Enseguida uno, pues adivina la inteligencia desmesurada de la autora, de Edith Barton. Una mujer que se declaró antifeminista y sorprende por el contenido de su obra, nada que ver. Fue una mujer que se divorció, fue una mujer bisexual en aquel entonces, fue una mujer con muchísimos recursos económicos, viajó en diferentes ocasiones a Europa. Concretamente pudo viajar en 2 ocasiones, si no leí mal, aquí a España. Realizó el Camino de Santiago, tuvo coche. Sin embargo, se declaraba pues contraria a las doctrinas del momento, a favor del feminismo, pero desde luego a través de esta obra en concreto, La Casa de la Alegría, que ha sido la que he leído yo y con la que he inaugurado este año, queda clarísimo en ciertos pasajes cómo dota a esos personajes, a unos personajes nutridos, unos personajes sólidos, esas reflexiones, esos diálogos, cómo utiliza a los personajes para dejarnos claro que detrás hay una mente privilegiada. Es una novela que me ha gustado, es una novela que he disfrutado, con la que he aprendido y además es una novela que yo en mi cuaderno, que llevo el registro de todas las novelas que voy leyendo, no sé si se verá, he puesto para volver a leer,
porque tengo la sensación, me pasa con algunas novelas, tengo la sensación que con una única lectura no he llegado al tuétano de lo que la autora, del mensaje, no he podido paladear el mensaje en todo su jugo, ese mensaje que la autora ha querido ofrecernos a través de su obra. Entonces es una novela que me ha gustado, pero con la que me voy a volver a encontrar en unos meses, porque creo que es necesaria una segunda lectura para hacerle justicia y poder aprovechar al completo toda la entrega que realiza la autora. En segundo lugar, este año he leído Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda. Esta obra muy cortita, bueno, pues la descubrí gracias al canal de Bitácora Libros, gracias a Maggie, que habló de ella en uno de sus vídeos y habló con tantísima ternura y con tantísimo amor que no me contuve y bueno, enseguida la adquirí para ver qué se escondía detrás de una novela brevísima, porque son 134 páginas, pero además con una letra que, si lo podéis ver, una letra gordita, es un libro muy chiquitín, entonces se lee en un rato. Aquí nos encontramos una novela corta con un personaje principal, Antonio José Bolívar Proaño. Este hombre, bueno, pues es un viudo que vive aislado prácticamente. Y su historia es la siguiente: lo casan de adolescente, no puede tener hijos, la mujer enferma y fallece prematuramente. Entonces decide convivir con una tribu, con los indígenas Shuar, y aprende lo que a partir de ese momento se va a convertir en su modo de vida. Me parece esta novela un claro ejemplo de que no es necesario alargar para encontrar la grandiosidad en una historia y en una obra, porque es pura precisión y va al grano y no hay divagaciones innecesarias. Es una delicia. El personaje principal alivia esa especie de soledad leyendo novelas de amor, historias de amor, que de tanto en tanto lleva un dentista que acude allí a la zona donde él reside, lleva un dentista y se las deja prestadas. Entonces el protagonista, con poca maña, va leyéndolas y se va dejando acompañar de esas letras. Las lee una y otra vez con una ternura, con un amor, con un cariño, y es enternecedor. Hay una parodia de un alcalde rural y embrutecido, muy gracioso. Además, también me he reído porque la historia empieza con una escena del dentista limpiándoles las encías a algunos de los habitantes de allí, ¿no? Los dientes podridos y ese vocabulario que utiliza, esos comentarios. Bueno, tiene pasajes graciosísimos, pero tiene un trasfondo sobre todo de defensa del Amazonas, una crítica al turismo deshumanizado, a la caza indiscriminada, a la humanización destructiva. Hay una crítica necesaria y muy bien hilada. Por otro lado, el autor utiliza una prosa cuidada y muy precisa, como he dicho. Además es una novela muy breve y divertida y, sobre todo, aparte de ese mensaje tan necesario, nos encontramos ante una historia entrañable. Ha sido un disfrute leer Un viejo que leía novelas de amor de Luis Sepúlveda, completamente recomendable. Paso a las siguientes lecturas de este mes de enero. Y bueno, ya en estas dos lecturas no me voy a entretener demasiado porque ya hice un vídeo homenaje a la autora Alfonsina Storni tras leer Urbanas y modernas, que es una recopilación de textos periodísticos de Alfonsina Storni.
y tras leer este poemario, Alfonsina Storni, La caricia perdida. En la recopilación de artículos periodísticos, bueno, tuve la grandísima suerte de encontrar opiniones, de encontrar reflexiones tan necesarias, tan sagaces, tan atinadas. Bueno, pues habla del matrimonio, habla de la necesidad de que la mujer participe de la cultura, habla de la necesidad de que la mujer pueda ejercer su derecho al voto, habla de las diferencias de género y habla de la mujer en el mundo laboral, todo con esa capacidad que tenía Alfonsina Storni de mirarse hacia adentro, de reflejar su interior, de arrancarse sus dolores, sus úlceras, todo aquello que le molestaba y sacarlo, ofrecerlo y decir esto es lo que no se puede consentir. A través de esos artículos una descubre un mundo injusto, un mundo de desigualdades sangrantes y la voz de Alfonsina Storni es una auténtica delicia. Y por otro lado, pues las poesías, la recopilación en este librillo, bueno, pues es puro dulzor, porque es una poesía fácil de comprender, es un viaje, es un recorrido tan y tan entrañable que lo recomiendo porque, bueno, recordar estas voces que significaron tantísimo en nuestra historia de mujeres, pues creo y considero que es necesario. Ahora nos vamos a la siguiente novela de este mes de enero que acabamos de pasar y no es otra que Los ingrávidos de Valeria Luiselli. Esta novela ha sido romperme la cabeza, literal. La he disfrutado mucho. Vamos a ver, no había leído nada de esta autora, he comenzado por Los ingrávidos, voy a continuar leyendo todo lo que encuentre de Valeria Luiselli, me ha gustado muchísimo. Esta novela de Valeria Luiselli comienza a dos tiempos. Por un lado nos encontramos a una madre de dos hijos, una bebé y un niño mediano, así lo llaman durante toda la novela, y bueno, convive con sus hijos y su marido, y nos va narrando episodios cotidianos, episodios domésticos, las gracias de esos niños, y ella intentando en los poquitos huecos que le deja la casa y la crianza, escribir una novela. Y comparte vida, como he dicho, con su marido, que es un guionista en apariencia pues algo hastiado ya con el tema de la familia, algo saturado, agobiado. Por otro lado, tenemos ese otro tiempo que nos comparte, que son sus años en Nueva York, cuando trabajaba como editora, era soltera, no tenía compromisos, tenía relaciones, encuentros amorosos con unos, con otros, amistades con unos, con otros, esta vida de libertad, de excesos, de hacer lo que le da la gana. Y son esos dos tiempos los que va compartiendo a lo largo de toda la historia. Pero a la vez vamos de un lado a otro danzando, como ya digo, entre las ocurrencias infantiles de esa madre que está criando a sus hijos, y a lo largo de la historia se va esparciendo una semilla que germinará en una obsesión por el poeta mexicano Gilberto Owen. Y el periodo en que este poeta, Gilberto, residió en Nueva York, que fue en torno a los años 20. Vale, también aparecen personajes como Federico García Lorca, que dentro de la novela tienen diálogos y tienen encuentros Gilberto Owen, Federico García Lorca, en ese periodo de 1920. Por otro lado, ella criando a sus hijos, por otro lado, ella en su tiempo de soltería, de juventud, de editora en Nueva York. En un principio puede parecer un tanto confuso,
porque también se mezcla la realidad, el delirio, son tiempos y espacios diferentes. Entonces esto es lo que nos puede arrastrar un poquito a la confusión. Lo que ocurre, que al final, en mi caso, por lo que yo opté fue por dejarme llevar. Me dejé llevar por la historia sin entrar a valorar lo real, lo imaginado, lo soñado, y entra una en esa nebulosa, en esa inventiva maravillosa que crea la autora, y además con pasajes graciosísimos, con anécdotas y hechos, no sé si reales o no, de Gilberto Owen y de Federico García Lorca junto a otros personajes del momento. Es una historia muy bien ambientada, a pesar de ese caos y de esa mezcla que también añaden. Quiero decir que no hay que quitar ese caos, hay que apartar ese caos y esa mezcla para disfrutar. Forma parte de ese disfrute. En un principio, como digo, aparecen varios puntos muy separados unos de otros, varias posiciones, varios tiempos, completamente dispares y distantes unos de otros, pero la autora tiene la destreza, la habilidad, la gracia y la maravilla de terminar la historia uniendo, haciendo que confluyan todas esas locuras, todas esas distancias, terminan reposando en el punto final de la historia. Con lo cual he disfrutado muchísimo de Los Ingrávidos, porque me parece una obra compleja a la hora de desarrollar, y la autora ha sabido llevarnos a los extremos, ha sabido sacudirnos con todas sus fuerzas, pero hay un sentido, y al final de la novela todo corre por el cauce que debe correr para darle un final adecuado y convincente. Entonces me parece una obra muy recomendable, Los Ingrávidos, de Valeria Luiselli. Y ahora voy con la última lectura de este mes de enero, y esta lectura me va a costar hablar de ella porque ha sido una lectura que me ha dejado partida en mil pedazos. He descubierto a una autora brillante, a una autora valiente, y no es otra novela que Nada se opone a la noche, de Delfín de Vigan. Cuando yo me acerqué a esta novela y vi, bueno, pues un poco la sinopsis, en qué consistía, pues me atrajo indudablemente. Es un pasaje de la vida real de la autora. Ella encontró a su madre muerta, y es entonces cuando ella decide que quiere escribir sobre la vida de su madre. Al principio de la novela comienza diciendo que tras ese hecho tan impactante, tras ese acontecimiento tan doloroso, sintió la necesidad de escribir la historia de su madre como despedida, ¿no? Esa necesidad de, me gustó muchísimo esta frase, esa necesidad que tenían de realizarle un ataúd de papel para que su madre marchara en paz. Entonces, lo que es la premisa inicial es muy atrayente, muy atractiva. Lo que no pude imaginar es lo que se iba a atrever a contar esta mujer. Porque es que no puede uno dar crédito a que ocurran tantísimos hechos impactantes, tantísimos hechos impresionantes en una sola familia. Entonces, lo que hace Delfín de Vigan es regresar a sus abuelos, cuando sus abuelos se enamoraron, se casaron y decidieron formar una familia. Tuvieron 9 hijos, su madre fue la tercera, y nos cuenta todo el recorrido de sus abuelos, toda la infancia de su madre en juventud,
su madre cuando las tuvo a ella y a su hermana, pero es que la vida de sus abuelos, de su madre y la de ella misma está llena, colmada, atestada de hechos brutales. Está, por otra parte, tan bien escrita, tan bien desarrollada, porque hay que tener en cuenta, además, que no es lo mismo escribir algo que uno se inventa, es muchísimo, indiscutiblemente más sencillo escribir algo inventado, lo que un escritor idee, imagine, figure, es muchísimo más fácil que escribir sobre tu propia vida. Eso se convierte en una tarea dificilísima, dolorosísima, es muy trabajoso, y darle un tono verosímil, un tono atractivo, un tono natural a un acontecimiento real que yo voy a transcribir y en la que yo además soy protagonista o personaje, eso es dificilísimo. Y Delfín de Vigan nos da una muestra de lo que es una buena escritura, de lo que es llegar a la entraña sin regocijarse, lo justo y necesario para darnos la información y que cada uno sienta a su manera. Es una obra que me ha dejado sin palabras, reí, lloré y aprendí. Entonces es todo, esta obra, Nada se opone a la noche, recoge todo lo que a mí me parece destacable en una buena obra. Habla además de temas como son los trastornos mentales, habla del suicidio, habla de la maternidad, de la vida, de la muerte, habla de esos, ¿cómo diría?, patrones que se van repitiendo generación tras generación, y que no se sabe muy bien el porqué dentro de una misma familia. Su narración, además, a pesar de la dificultad del contenido, es una narración clara, es una narración sencilla, es pura introspección, es un acto de valentía. Es que es una lectura que en ciertos capítulos impresiona, conmueve. Yo tuve la sensación que me caía un cubo de agua fría para regresarme, para volverme a la realidad y decir, esto es la vida, esto es el mundo. Pero todo, tejido, elaborado, con una elegancia sublime. Entonces, ¿qué os puedo decir? Que he quedado fascinada. Tengo una efervescencia por dentro, unas ganas de ir a la librería en cuanto se me pase este catarro y para adquirir más obras de esta autora, a ver si esto forma parte de la dinámica de su escritura o es una excepción. Porque, sin lugar a dudas, si no habéis leído Nada se opone a la noche, os lo recomiendo muchísimo porque vais a experimentar sensaciones impensables. Y con esto me despido con estas lecturas de enero. Sin más, besos, abrazos y hasta la próxima, compañeros.